Es un gusto poder estar con ustedes, hermanos, a la distancia. Dios ha diseñado y creado pues todos estos sistemas para acercarnos, para que estemos unidos. Eh, Quizá no físicamente, pero en el espíritu pues somos uno solo. En algún momento Jesús le dijo al Padre: Padre, te pido que así como tú y yo somos uno solo, pues que ellos sean uno solo también, y creo que eso es lo que estamos buscando. Sin pérdida de tiempo, hermanos, vamos a meditar un poco en la palabra del Señor, y lo vamos a hacer bajo el tema responder al llamado de Dios, la mejor inversión de nuestra vida. En Éxodo 3, capítulo 3, versículo del 1 al 4, si alguien me puede ayudar, hermanos, por favor, a leer los versículos bíblicos, ya que estoy usando el teléfono y no puedo, es donde tengo la Biblia y no puedo leerla. Entonces, si alguien me ayuda, por favor, de los que estamos acá, a leer Éxodo capítulo 3, versículo del 1 al 4. Sí, permíteme un segundo, hermano. Éxodo 3 del 1 al 4, ¿correcto? Sí, sí, sí. Ok, permíteme. Amén. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció a el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Amén. Muchas gracias, hermano. Eh, Quiero que meditemos sobre la vida de Moisés, sobre el llamado de Moisés, pero que no nos quedemos ahí, sino que también podamos nosotros hacer contraste con ese llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros al servicio de su obra. Resulta interesante que Moisés, en el diálogo con Dios, presentó varias excusas y manifestó ciertas dudas, pero ninguna tuvo que ver con la realidad de que Dios estaba presente llamándole. Hay algo interesante allí, hermanos, y es que habían como dos escenarios en ese momento. Eso es lo que se puede percibir. La historia de Éxodo nos presenta esos dos diferentes escenarios, los cuales Dios vincula para cumplir su voluntad. De un lado se encuentra el pueblo de Israel, que ya sabemos que estaba sumido en la más cruel opresión egipcia, y clamaban con desesperación para que Dios les librara del sufrimiento y la esclavitud. Y del otro lado, pues en la región de Madián, ya conocemos la historia, un hombre de 80 años, no era un joven, era una persona ya de 80 años, ocupado en su rutina diaria, apacentando las ovejas, regresando a casa, disfrutando de su familia, y quizá en algún momento se acordaba de todo lo que había ocurrido, de los 40 años que había estado viviendo como un príncipe en Egipto. Y, y me imagino que en esa vida cotidiana, hermanos, Moisés eh, pensó que ya todo había terminado para él, que había intentado en algún momento por su propia fuerza liberar al pueblo de Egipto, pues, y que no había pasado nada, no lo había logrado. Y su vida iba a transcurrir de esa manera hasta que llegara pues la muerte. En esa vida tranquila en el desierto, acostumbrado pues a andar, ya mencionaba, apacentando las ovejas,
Pero, sin embargo, Dios irrumpe en el escenario para darle un giro de 180 grados a la vida de este hombre, llamándole a una tarea sumamente difícil que solo podría realizar con la dirección del Señor. El llamamiento del Señor siempre viene acompañado de muchos desafíos, hermanos. Eso tengámoslo por seguro. Innumerables batallas que solamente con su presencia y su ayuda podremos nosotros vencer. El ejemplo de Moisés pues nos traslada a ese escenario. Era una tarea muy complicada la que tenía que llevar a cabo, pero Dios lo había escogido para poder realizar toda esta tarea. Él había sido instruido, él había sido capacitado, él en algún momento pues había, según los historiadores, era una persona muy querida por el faraón de la época, incluso por encima de su propio hijo. Estamos hablando del faraón que en el momento de que Dios hace ese llamado y ese encuentro personal con Moisés, estaba gobernando Egipto, era la persona que había sido muy cercana a él y era Ramsés II. Me imagino toda la convulsión, los sentimientos encontrados de Moisés en ese momento, cuando Dios se encuentra con él, cuando Dios le indica qué es lo que debe hacer y cuando Dios lo llama. Muchas veces, hermanos, nosotros hemos recibido ese llamado de Dios. Muchas veces Dios nos ha hablado de diferentes maneras, pero al igual que Moisés, estamos poniendo excusas. Dios nos ha llamado al ministerio y cuando hablo de ministerio no estoy hablando del pastorado, sino que hay muchas actividades, muchas tareas que requieren de nosotros. El pastor es la cabeza de la iglesia, pero nosotros somos el cuerpo. Por lo tanto, Dios nos llama a servir, ya sea como líderes, ya sea como servidores, ya sea como director de jóvenes, como responsable de niños. Hay muchas tareas que desarrollar en la iglesia del Señor. Y Dios nos está llamando, al igual que Moisés, y muchas veces quizás estamos poniendo excusas o le pedimos a Dios que nos indique el camino, que nos dé señales claras. Dios nos está enviando las señales y muchas veces cerramos los ojos a esas señales que Dios está enviando. Pero vuelvo y repito, responder al llamado de Dios es la mejor inversión para nuestras vidas. Yo creo que siempre como cristianos debemos estar anuentes a escuchar la voz de Dios cuando nosotros oramos, cuando nosotros le pedimos dirección a Dios. Creo que el objetivo principal debería de ser escuchar nosotros a Dios y no tanto que Él nos escuche a nosotros. Lamentablemente, muchas veces nuestras oraciones son un monólogo y pedimos y clamamos y no tenemos como ese tiempo de calma para poder escuchar qué es lo que Dios nos está pidiendo, cuál es la dirección que Dios nos está dando. Una profunda conciencia, como inciso A, tengo acá una profunda conciencia de la realidad de que Dios nos está llamando. Y esto lo podemos ver en Éxodo 3, 2 al 4, ya lo leía hermano Miguel, los versículos. Y resulta interesante ese encuentro que Dios tiene muy particular con Moisés. Se habla de que había un arbusto silvestre que no se consumía. Le conocemos comúnmente en el ambiente cristiano como la zarza, una zarza que ardía y no se consumía. Y lo cual pues llamó la atención de Moisés, era una gran visión. Y luego él escucha la voz de Dios llamándolo por su nombre. Y Moisés entendió y tuvo la seguridad de que Dios estaba ahí, que Dios estaba tratando de establecer una relación muy personal con él. Ahí lo vemos en Éxodo 3, versículo 10, hermano. Allí está cuando Dios llama directamente a Moisés.
Aunque la mayoría de las experiencias del llamado de Dios no están rodeadas de tanto esplendor, tal vez para nosotros como fue para Moisés, sí Dios nos está llamando constantemente. Además de Moisés, hay encuentros muy personales que Dios tuvo, por ejemplo, con Isaías, con la visión celestial, o el mismo Pablo, cuando iba camino a Damasco, que Dios también lo confronta de una manera muy personal y de una manera muy especial. La pregunta es, ¿cuántas veces Dios nos ha confrontado? ¿Cuántas veces Dios nos está llamando? La mies es mucha, los obreros son pocos. Entonces, ¿cuán dispuestos estamos nosotros para asumir esos retos? Esos retos que cada día pues, debemos de enfrentar como cristianos, debemos de estar dispuestos para ser instrumentos en sus manos. Somos las manos de Dios en esta tierra, somos la boca de Dios en esta tierra. Y si nosotros nos callamos, pues las piedras tendrán que hablar. Yo creo que debemos de confrontarnos con esa pregunta. ¿Desde cuándo Dios nos está llamando? ¿Cómo nos está llamando? ¿O cuántas veces quizá nos ha hecho ese llamado muy personal? Y hemos puesto excusas. Quizás la excusa sea mi salud, quizás mi excusa sea mi edad, pero vemos que Moisés tenía 80 años, no era un joven, ya quizás su vigor había pasado, porque a Dios no le interesan mucho estas cosas. Al final Él es el Todopoderoso. En Él no hay mudanza, no hay sombra de variación, no hay ninguna limitación. Él es todopoderoso y Él puede usarnos independientemente de nuestra edad, de nuestra capacidad física, de nuestra capacidad intelectual. Él puede y quiere usarnos para extender su reino en esta tierra, hermano. Hay otro elemento en común y es acerca de lo que le fue dicho a Moisés. Acá nosotros, hermanos, debemos de tener una conciencia profunda de la grandeza y la majestad y la santidad de Dios, que es quien nos ha llamado. Porque muchas veces nosotros también podemos vernos limitados porque somos humanos, porque fallamos, porque somos naturaleza caída y quizá porque sentimos que no tenemos ese nivel de santidad para poder llevar a cabo las tareas del reino de Dios que se nos han sido encomendadas. Pero el Dios de toda grandeza, el Dios de majestad y de toda santidad, es quien nos está encomendando esas tareas. Él nos conoce, hermanos. Ante Él no hay nada que nosotros podamos ocultar. Pero a pesar de eso, a pesar de que Él conoce nuestras debilidades, a pesar de que Él conoce nuestros errores, incluso nuestras rebeliones, Él quiere que nosotros sigamos llevando el mensaje de salvación, que nosotros sigamos llevando ese mensaje de esperanza. El mundo se pierde todos los días, se está perdiendo. Hay mucha gente que lamentablemente se está perdiendo porque no hay quien les predique, porque no hay quien les anuncie el mensaje de salvación y nosotros estamos muchas veces actuando de manera egoísta. Y Moisés quizá tuvo ese pensamiento y pudo tomar esa decisión. Él estaba tranquilo en Madián, estaba a muchos kilómetros, llevaba una vida muy tranquila, alejada de los problemas de Egipto, y él pudo pensar de manera egoísta y decir, yo me quedo acá y que Dios use otra persona para llevar a cabo ese plan y para liberar a mis hermanos de la esclavitud de Egipto. Pero yo creo que en medio de esas confrontaciones, en medio de ese choque de pensamientos, él tomó una decisión. Y la decisión fue, si Dios va conmigo, si Dios está de mi lado, yo lo puedo lograr y yo voy a hacer lo que tú quieres que yo haga. Como mencionaba, debemos de tener siempre presente esa conciencia profunda de nuestra condición espiritual, de nuestra necesidad de su gracia y misericordia para responder a ese llamado que Dios nos ha dado, para responder a esos requerimientos que tienen tal vez esas tareas que Dios nos ha asignado. Sin Dios no podemos hacer nada. Sin Dios no somos nada. Por lo tanto, debemos de siempre nosotros mostrar esa dependencia de Él, siempre volver a Él y cerciorarnos de que verdaderamente Dios está caminando con nosotros, que Dios está como nuestro aliado estratégico para poder llevar a cabo todas esas tareas que se nos han asignado. Todas las tareas que quizá como líderes, no importa
los niveles jerárquicos. Al final todos ejercemos una función y, y todos somos importantes y de todos necesita la obra de Dios. Entonces, esas tareas que el pastor Ricardo nos ha asignado y ha asignado a ustedes, hermanos, son muy importantes y son muy valiosas. Y siempre deben de tener presente que sin la ayuda de Dios, imposible llevarlas a cabo, e imposible desarrollar ese plan que Dios ha diseñado desde antes de la fundación del mundo para la iglesia cristiana de Camarillo. En la mayoría de los casos, el Señor nos llama haciéndonos ver las necesidades específicas de nuestro contexto, poniendo una profunda compasión en nuestros corazones por aquellos que nos rodean. Hay mucha gente que necesita de Dios, hay mucha gente que quizás nos rodee en el trabajo, quizás nos rodee en el colegio, en la universidad, ahí donde quiera que nosotros estemos, hay mucha gente que necesita de Dios. ¿Y, y qué estamos haciendo? O sea, pidámosle a Dios que nos llene de compasión y que al igual que Moisés sintamos en nuestro corazón ese amor por esas personas que se están perdiendo, por esas personas que están esclavizadas, ya sea por el vicio del alcohol, de las drogas o diferentes tipos de esclavitud que hay en este mundo moderno. Entonces yo creo que siempre debemos estar dispuestos para que Dios nos use como instrumentos en sus manos y la gente que nos rodea, ya mencioné en muchos lugares, pues pueda conocer de ese Dios que nosotros predicamos y de ese Dios del cual hemos recibido favores solamente por su gracia. Moisés fue sensibilizado por Dios mediante una información actualizada de los sufrimientos e injusticias, horrores de la esclavitud del pueblo de Egipto, y esto lo vemos en Éxodo 3, capítulo 3, versículo 7, hermanos. Quizá no lo vamos a leer ahora, pero ustedes lo pueden leer ahí en sus Biblias y pueden constatar que Dios le da un informe actualizado a Moisés de lo que está ocurriendo con su pueblo en Egipto. Y yo creo que, al igual como mencionaba, que el pueblo de Israel, pues hay muchas formas de esclavitud actualmente que Dios nos está necesitando. Y diariamente encontramos personas desesperadas, angustiadas, sin fe, sin esperanza, por lo cuales también nuestro Señor entregó su vida en la cruz del Calvario. Y a las cuales Dios nos ha llamado para llevarles el Evangelio. Y que ellos también puedan conocer a ese Dios de amor, a ese Dios que salva, a ese Dios que sana, a ese Dios que liberta. Responder al llamado de Dios a pesar de todos los desafíos es la mejor inversión de nuestra vida. Yo creo que quien ha conocido a Dios, hermano, jamás se va a arrepentir de haber tenido este encuentro personal con Él. Es importante aclarar que la expresión la mejor inversión de nuestra vida no es sinónimo de un camino fácil. Eso debemos tenerlo presente. Muchas veces creemos que cuando venimos a formar parte del cuerpo de Cristo, las cosas van a ser color de rosa, ya el camino va a ser sin altibajo, ya los problemas de la vida pues se van a apartar. Donde yo voy caminando ya no van a haber espinas, ya no van a haber piedras en las cuales tropieza, y eso es mentira. Y si alguien nos ha dicho eso, pues yo creo que nos ha mentido. La verdad que el responder al llamado de Dios implica dejar la tranquilidad y nuestra comodidad. Para Moisés era aquel desierto donde apacentaba las ovejas. Para nosotros, no sé cuál sea la comodidad de nuestro hogar, sea la comodidad de nuestro trabajo. Hay muchas cosas que es posible que sean nuestra comodidad. Y cuando Dios nos hace el llamado, podemos nosotros estar tentados a quedarnos ahí y no irnos a enfrentar a esos desafíos que el mundo pues nos está poniendo ahora que ya pertenecemos a las filas del reino de Dios. Moisés tenía que irse a enfrentar a un cruel, a un déspota, a un tirano como Ramsés II, y después lidiar con el pueblo de Israel, camino a la tierra prometida, el cual la Biblia lo describe como rebelde, como contradictorio y como un pueblo duro de servir. Sin embargo, la actitud de Moisés fue, una vez que tomó la decisión de entregarse en las manos de Dios como un instrumento para liberar a su pueblo, pues él se dejó guiar por Dios. Él siempre buscó el consejo sabio de él
para poder enfrentar todos estos desafíos. El mundo actual se ha deformado moral y espiritualmente, y yo creo que eso para nada es para nadie, pues eso es ajeno a la realidad. Todos los días vemos un sinnúmero de cosas que nos asustan, que nos afligen, pero que también creo que nos deberían de confrontar con esa realidad que el mundo está viviendo y que el mundo verdaderamente necesita de Dios. El llamado que Moisés tuvo fue muy particular y producto de la obediencia a ese llamado, pues Moisés tuvo una vida muy fructífera en las manos de Dios. Y esto lo podemos encontrar, hermano, en Deuteronomio capítulo 34, versículo 7 al 12. Acá sí, tal vez, hermano Miguel, lo podemos leer, por favor. Deuteronomio 34, 7 al 12. Amén. Permítame un segundo. Sí. Deuteronomio 34. Dice así, el versículo 7. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Hasta el 12, ¿correcto? ¿No? Sí, hermano Miguel. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto su mano sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios en que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Palabra de Dios. Gracias, hermano Miguel. Amén. Qué maravilloso. Es algo increíblemente poderoso. La vida de Moisés debería de motivarnos a tomar ese tipo de decisiones que él tomó. Moisés era alguien increíble. Era alguien increíble y lo podemos ahorita escuchar en Deuteronomios 34, 7 al 12. Y esto fue producto de esa decisión que él tomó. Todo esto que narra la escritura fue producto de esa decisión que allá en el desierto de Madián Moisés tomó. Entonces, yo creo que debemos de tenerlo muy presente. Quien se asocia con Dios, quien decide seguir a Dios, a pesar de las vicisitudes, a pesar de las dificultades, su vida será gloriosa. Eso debemos de tenerlo presente y es algo que debemos de creer firmemente. Hay tantas cosas que en la vida de Moisés Dios le permitió hacer. Y recuerdo un momento, en algún momento cuando Moisés se molesta con el pueblo y le dice a Dios este pueblo que me diste para que guiara, pues no lo entiendo muchas veces, reniega por todo y Dios le dice, pues apártate en medio de ellos y yo los voy a consumir y luego te daré otro pueblo. Pero Moisés era un hombre de pasión, era un hombre que estaba entregado al servicio a ese pueblo y le dice, pero ¿qué van a decir? Las demás naciones van a decir que los liberaste, los sacaste para matarlos acá. Entonces, ese tipo de persona, ese tipo de líder era Moisés. Tenía esas conversaciones con Dios, tenía esos encuentros con Dios y Dios respetaba esas decisiones. Estamos hablando, como mencioné al inicio, que Moisés era una persona muy mayor, era una persona de avanzada edad, pero eso no fue ninguna limitante. Sé que hay muchos líderes en la iglesia, el hermano Gilbert, el mismo pastor Ricardo,
que ya podemos ver canas en su cabello, pero son personas que siempre están dispuestas para servir en la obra de Dios. Entonces, los más jóvenes, yo creo que debería motivarnos esa pasión con la cual nuestros hermanos sirven y nos guían desde el liderazgo. Entonces, creo que debemos de tener siempre presente que para servir a Dios, para hacer la obra de Dios, no importa la edad que tengamos, porque Dios en nuestras debilidades, Él se hace fuerte. En resumen, la mejor inversión de nuestra vida es responder al llamado de Dios. Por tal razón, si Dios te está llamando a servirle y estás luchando con pensamientos y sentimientos de indignidad e incapacidad, personalmente te animo a que tomes esa decisión. No sé cuál es el llamado que Dios te está haciendo, nos está haciendo. Ya es posible que sea a liderar un grupo de crecimiento, es posible que sea pertenecer al liderazgo de la iglesia, al grupo de líderes que están ahí sirviendo de una manera más cercana, de una manera más comprometida. O es posible que te está llamando para que prediques allá a tus compañeros de trabajo, a tus compañeros de la high school, a tus compañeros de la universidad. Al final, Dios necesita de cada uno de nosotros para el establecimiento de su reino, para discipular a esas personas que necesitan de Él, necesitan ser liberadas de tantas cosas. El mundo se está consumiendo, el mundo se está perdiendo, y nosotros, ¿qué estamos haciendo? El mundo sigue esclavo, y nosotros, ¿qué estamos haciendo como hijos de Dios? Yo creo que debemos de tener la actitud de Samuel. Escuchó el llamado de Dios y dijo, heme aquí. Esa debería de ser nuestra actitud, y cuando vengan las dificultades, cuando vengan quizá la aflicción, el desaliento, no desmayar, recordar que hay muchos personajes en la Biblia que también sintieron ese tipo de desánimo, ese tipo de desaliento. Y recuerdo a Elías. Elías, después de haber hecho descender fuego del cielo y consumir el sacrificio, hermano, tuvo miedo y huyó y se escondió. Pero Dios tenía un propósito que cumplir con la vida de Elías. Así como Dios tiene un propósito que cumplir con la vida de cada uno de nosotros. Y Dios no se olvidó de Elías cuando estaba ahí escondido en aquella cueva, sino que Dios lo sustentó. Dios le dijo, prepárate, fortalécete, porque el largo camino te espera. Entonces no sé dónde estamos nosotros. Es posible que estemos al igual que Elías, escondido en la cueva, con miedo de que Jezabel va a venir por nosotros, que va a venir y va a decapitarnos, porque eso es lo que había dicho. Eso es lo que había jurado esta mujer que iba a hacer con Elías, porque le había decapitado a los profetas de Baal. Pero Dios no nos abandonará. Dios ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida, y Él comenzó la obra en nosotros y Él la va a perfeccionar. Dios no se salta proceso. Dios va allí con nosotros siempre al paso que podamos andar hasta cumplir el propósito por el cual Dios nos llamó y por el cual Él nos diseñó. Dios tiene un plan. Dios no tiene ni plan A, ni plan B, ni plan C. Dios tiene un plan y Dios va a cumplir ese plan, hermano. Entonces no sé si también, al igual que Jeremías, en algún momento hemos sentido desaliento. Y Jeremías dijo, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y esto lo encontramos en Jeremías 1:6. Lo que estaba mencionando acerca del profeta Isaías, acerca del profeta Elías, hermano, lo encontramos en Isaías capítulo 6, versículo 5. Entonces, grandes personajes de la historia bíblica, hombres que desafiaron la naturaleza, que desafiaron al poder de Satanás, sintieron temor en algún momento, pero luego se fortalecieron en el poder del Espíritu Santo y consiguieron grandes logros y grandes